Tras meses financiando la propiedad de sus sueños, recibí un mensaje de mi hermano: seguimos adelante sin ti. Esto es solo para la familia. No respondí. Llamé a mi abogado, certifiqué ante notario mi retirada del trato y solicité la congelación de la línea de negocio conjunta. Al amanecer, mi bandeja de entrada estaba llena de amenazas legales, y un mensaje de mi madre: estás destrozando a esta familia. Sonreí y respondí. Ni siquiera tenía sentido. Lo leí 3 veces, esperando que mi cerebro rellenara algún contexto perdido. Algo que hiciera que no sonara como una puñalada por la espalda. Solo esa pequeña y engreída frase de Tyler, mi propio hermano, alguien a quien había estado apoyando durante años. Alguien que, sin mí, se habría estrellado contra el suelo una docena de veces. La traición ni siquiera fue sutil, solo una ruptura limpia. Después de 7 meses invirtiendo dinero, tiempo y energía en la propiedad de nuestros sueños, decidió que yo ya no formaba parte de ese sueño. Y esa línea familiar, esa sí que dolió diferente. Era como ser echado de tu propia casa mientras alguien más estaba en la puerta diciéndote que era solo para miembros. Lo que lo empeoraba era que aún podía escuchar su voz en mi cabeza, proponiéndome toda la idea desde el principio. El centro de retiro en el norte del estado de Nueva York. Cabañas rústicas, talleres creativos, caminatas guiadas, un lugar para la sanación, había dicho, donde podríamos construir algo juntos. Incluso lo llamó nuestro legado. Ahora, de repente, estaba siguiendo adelante sin mí. No respondí. No llamé. Simplemente me quedé sentado unos minutos, luego levanté el teléfono, no para llamar a Tyler, sino a mi abogado. En 2 horas, tenía una retirada notariada del acuerdo de la propiedad. A medianoche, había solicitado congelar la línea comercial conjunta que habíamos estado usando para financiar las operaciones. Esa línea existía gracias a mi crédito, mi dinero. Comencé esa LLC cuando Tyler ni siquiera podía abrir una cuenta corriente sin sobregirarla. No lo vio venir. A la mañana siguiente, cuando intentó usar la tarjeta para un pedido de materiales a granel, fue rechazada. Y de repente, el tipo que no tenía tiempo para llamarme cuando me echó de nuestro propio proyecto estaba bombardeando mi teléfono. No contesté. Solo vi cómo se acumulaban los mensajes de voz. Al mediodía, el pánico se había intensificado en correos electrónicos de un abogado Laurent llamado Brent, llenos de vagas amenazas y exigencias dramáticas para restaurar el acceso. Tyler debió haberle contado una versión muy editada de la verdad porque Brent parecía pensar que yo era solo un inversor celoso con un rencor. Ni siquiera respondí. ¡Qué desperdicio en su anticipo! Luego vino mamá. Empezó con la culpa, luego la nostalgia, luego las lágrimas. Tú no eres así, escribió, estás destrozando a esta familia. Ni siquiera me enojé. Simplemente respondí, no, mamá. Simplemente me estoy alejando finalmente del fuego. No respondió a eso. Siempre fue el mismo patrón. Tyler arruinaría algo. Yo lo arreglaría, de alguna manera, yo sería el que enojaba a la gente. Como cuando abandonó la universidad e intentó revender productos electrónicos usados en línea, luego lo perdió todo en 6 meses. Pagué $42,000 de su deuda. Ni una sola vez me dio las gracias. Solo dijo, eres el único que creyó en mí. Y luego pidió más. Cuando no pudo obtener una hipoteca, fui su aval. Esa casa de la que presume en línea, la que tiene la fogata en el patio trasero y el garaje independiente donde dirige su pequeño negocio, solo la consiguió porque le puse $12,000 en su mano y le dije que no la arruinara. De todos modos, lo hizo, solo que no de la manera que esperaba. Pensó que podía deshacerse de mí y yo me rendiría. Que me tragaría la traición y volvería arrastrándome solo para mantener la paz. Lo que no entendió, lo que ninguno de ellos entendió, es que la paz no se construye manteniendo cómodas a las personas tóxicas. Se construye alejándose finalmente del caos que crean. Y aún no había terminado. Congelar la cuenta fue solo el primer paso. El resto iba a doler mucho más. Tyler no tomó bien el silencio. Pensó que estaba meditando, que solo necesitaba tiempo para calmarme. Lo que no entendió, lo que nunca entendió, es que el silencio para mí no era vacilación. Era cálculo. Para el segundo día, los mensajes de voz estaban desquiciados. Pasó de pretender estar preocupado a amenazarme directamente. Estás arruinando todo esto sin razón.
¿Quieres perderlo todo tú también? Sigue así. No contesté. Guardé el mensaje. Iba a asegurarme de que cada palabra estuviera documentada. Luego vinieron los correos electrónicos. Al principio, todo negocios. Por favor, restablezca la cuenta conjunta de inmediato para evitar retrasos. Luego vino la culpa. Nos has dejado colgados, tío. Esto no se trata solo de ti. Y cuando no respondí, comenzó la manipulación. Le dije a mamá, está devastada. Deberías llamarla. En cambio, llamé al proveedor. Les hice saber que ya no estaba vinculado al negocio. Les dije que Tyler estaba actuando sin autorización y que tuvieran cuidado al extender más crédito. No les sorprendió. Ya había faltado a un pago e intentaba retrasar el siguiente. Eliminé mi garantía. Esa puerta se cerró de golpe. A la mañana siguiente, intentó hacer un pedido grande de materiales y su tarjeta fue rechazada. Se enteró de la congelación por las malas. Lo sé porque me envió un mensaje, solo uno en mayúsculas. ¿Qué has hecho? No respondí. Estaba ocupado recuperando todo lo que llevaba mi nombre. El dominio de nuestra empresa era mío. El hosting, también yo. El contrato de SEO, los derechos de fotografía, incluso el software de reservas que habíamos integrado en el sitio web de los retiros. Todo funcionaba a través de cuentas que había creado y pagado. Esperé hasta que empezó a promocionar la apertura de verano antes de desconectarlo todo. El sitio web se oscureció sin previo aviso. Y luego redirigí el dominio a una página en blanco con una sola línea, en litigio legal, vuelva nunca. Debió haberse atragantado cuando vio eso. Recibí llamadas de algunos conocidos en común, personas que no tenían idea de lo que estaba pasando y asumieron que estaba haciendo algún tipo de truco. Uno incluso me dijo que Tyler había dicho que había abandonado el proyecto porque no podía manejar la presión. Lo dejé hablar. Dejé que todos hablaran. La verdadera presión ni siquiera había comenzado aún. Esa noche, mamá apareció. No abrí la puerta. Se quedó fuera de mi edificio durante 15 minutos, tocando el intercomunicador, llamando a mi teléfono y luego deslizando una nota doblada en mi buzón. Observé desde la ventana de mi cocina cómo se marchaba. No leí la nota. No necesitaba hacerlo. Siempre era lo mismo. De alguna manera, Tyler sería el que intentaría hacer las paces y yo sería el que guardaría rencor. La cuestión es que ya no estaba enojado. Estaba claro. Había terminado de limpiar después de personas que arrastraban su desorden a mi vida y esperaban que les diera las gracias por el privilegio. No estaba tratando de destruir a Tyler. Simplemente me estaba removiendo de la estructura que construyó sobre mi espalda. Y él todavía no lo entendía. Intentó solicitar una subvención de desarrollo empresarial utilizando las credenciales de nuestra antigua LLC. Credenciales que ya no existían porque había desactivado formalmente la empresa 2 días antes. No lo sabía todavía. La solicitud de la subvención fue rechazada. La agencia la marcó por una discrepancia en los números de identificación fiscal y se puso en contacto con el Estado para su verificación. En 24 horas, estaba bloqueado de 2 cuentas, una para su seguro de negocios, la otra para el procesador de pagos que usábamos. Ambos requerían la verificación de ambos propietarios registrados, y yo ya no era uno de ellos. Me envió un mensaje de texto de nuevo, solo una palabra esta vez. ¿En serio? Sí, en serio. Y solo estábamos empezando. Para el viernes, sabía que el pánico se había instalado oficialmente. Tyler siempre había sido escurridizo, hablador, bueno para aparentar calma, incluso cuando todo se estaba desmoronando. Pero podía notar que se estaba deshilachando. Las señales estaban por todas partes. Textos mal escritos, mensajes de voz rápidos, correos electrónicos desesperados con líneas de asunto como, hablemos de esto. Y estás llevando esto demasiado lejos. La cuestión es que no había hecho nada precipitado. No había quemado la tierra. No había publicado en línea ni pedido favores ni aireado nuestro drama en público. Todo lo que había hecho era quitar lo que construí de debajo de sus pies, en silencio, limpiamente, legalmente, y ahora se estaba agitando. Esa tarde, apareció en persona en mi oficina. Lo vi a través de la cámara de seguridad, parado en el vestíbulo con las manos en los bolsillos, tratando de parecer tranquilo.
Mi asistente me llamó y me dijo, tu hermano está abajo. Dice que es importante. Le dije que le pidiera que se fuera. Lo hizo. Esperó exactamente 6 minutos, luego se fue sin decir una palabra. No necesitaba verlo. Ya sabía lo que quería. Para esa noche, recibí un correo electrónico de un nuevo abogado. No Brent. Este tenía un membrete más elegante, pero los mismos dientes débiles. Amenazaron con acciones legales a menos que restaurara el acceso a las cuentas de la empresa, revirtiera el cierre de la LLC y entregara todos los derechos de marca. Afirmaron que estaba actuando de mala fe y violando acuerdos verbales. Mi abogado envió una sola frase en respuesta: nuestro cliente no tiene ninguna obligación legal o financiera de subsidiar la mala administración y el derecho. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. Tyler había intentado presentar una solicitud de zonificación a través de la oficina de la ciudad para la construcción en el terreno del retiro. Falsificó un documento que hacía parecer que yo había accedido a transferirle los derechos de desarrollo. Lo que no sabía era que el departamento de planificación todavía tenía mi número de teléfono como contacto principal. Me llamaron directamente. Les pedí que me enviaran la solicitud, la revisé y luego presenté una notificación formal de fraude junto con mi carta de renuncia y prueba de mi retiro. La solicitud fue marcada para investigación y retenida indefinidamente. Tanto por seguir adelante sin mí. Para el domingo, comenzaron los susurros. Familiares de los que no había sabido nada en meses sintieron de repente la necesidad de ponerse en contacto. Mi tía quería saber por qué estaba siendo tan frío. Un primo envió un mensaje críptico: no es perfecto, pero es tu hermano. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de recordatorios de lo cercanos que solíamos ser y de lo preocupada que estaba mamá. Luego llamó Amber. Intentó mantenerse neutral, pero pude escuchar el trasfondo. No está en un buen lugar, Ma. Sabes, tiene mucho en juego en esto. No respondí al principio. Ella esperó. Luego dijo: solo creo que deberías hablar con él, eso es todo. Ustedes dos construyeron algo increíble juntos. No lo tires por la borda. Y ahí estaba. Esa misma vieja línea de que estaba rompiendo algo que ambos habíamos creado. Pero la verdad era que nunca hubo un nosotros. Estaba yo asistiendo a reuniones, construyendo presentaciones, negociando contratos, adelantando dinero en efectivo. Tyler aparecía para las sesiones de fotos y publicaba citas inspiradoras en nuestras páginas de redes sociales. Esa fue la extensión de su contribución. Nunca se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada arreglando una hoja de cálculo que no cuadraba. Nunca se sentó frente a un plan de negocios en blanco preguntándose cómo hacer que todo funcionara. Nunca arriesgó su crédito personal para mantenernos a flote durante la temporada baja. El retiro no era nuestro legado. Era mío. Y él tuvo suerte de estar vinculado a él durante tanto tiempo como lo estuvo. La parte que Tyler no había descubierto aún era que yo ya había comenzado algo nuevo, una mejor ubicación, un plan más sólido, una marca limpia sin el lastre de su nombre adjunto. Ya había presentado la LLC, propiedad exclusiva. El primer depósito en el terreno estaba hecho. Equipo de construcción alineado. Sin alardes públicos, sin publicaciones, solo progreso. Tyler estaba ocupado luchando, tratando de mantener viva la ilusión. No sabía que ya estaba muerta. Su versión del éxito, construida sobre mi apoyo y su propio sentido inflado de importancia, finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Y ahora yo estaba fuera, no enojado, ni siquiera vengativo, solo libre. A mediados de la semana siguiente, el silencio de mi parte comenzaba a causar ondas en la suya. Tyler había dejado de contactarme directamente. Probablemente porque cada vez que lo intentaba, lo ignoraba o dejaba que mi abogado se ocupara de ello con indiferencia clínica. Fue entonces cuando cambió de táctica. No vino a por mí. Intentó rodearme. Comenzó con una visita a mi padre. Ahora, mi padre y yo no éramos especialmente cercanos. Divorciados cuando éramos niños, vivía a unos pocos pueblos de distancia, vuelto a casar, un tipo tranquilo. Pero Tyler pensó que podía ganárselo. Le contó alguna historia sobre cómo estaba destrozando a la familia y destruyendo todo por lo que habíamos trabajado. Lo que no sabía era que mi padre no le debía nada. De hecho, mi padre me apartó una vez en una barbacoa familiar y me dijo que ese chico siempre actuaba como si le debieran el mundo. Y eso fue cuando Tyler tenía 19 años.
Así que cuando Tyler apareció en su puerta con los ojos tristes y las medias verdades, mi padre le dijo algo simple: si Matt te cortó el grifo, probablemente te lo ganaste. Tyler se fue después de 15 minutos. Luego sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje de uno de nuestros antiguos proveedores, una mujer llamada Julia, que dirigía una pequeña tienda de madera recuperada que usábamos para la estética del retiro. Me dijo que Tyler había intentado hacer un pedido grande bajo el nombre de nuestra antigua empresa, prometiendo: Matt aprobará la factura. Ya lo había rechazado, pero quería avisarme. Dijo algo sobre cómo Tyler parecía extraño, desesperado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba descontrolado. Estaba tratando de reconstruir todo el proyecto sin mí, sin dinero y usando mi nombre como una llave para puertas que ahora estaban cerradas. Y luego, algo aún más extraño, recibí una llamada de un tipo llamado Roman. No reconocí el nombre al principio. Explicó que era un inversor privado al que Tyler se había acercado, ofreciéndole la oportunidad de invertir en un retiro junto al lago que estaba casi terminado. Roman preguntó si yo todavía estaba involucrado porque Tyler había mencionado mi nombre varias veces durante la presentación. Eso fue audaz. No solo trató de dejarme fuera. Estaba usando mi reputación para atraer dinero nuevo, pretendiendo que el proyecto seguía siendo nuestro, seguía siendo estable. Roman me dijo que el trato parecía sospechoso. Está sudando, tío, dijo, tratando de moverse rápido, pero los detalles no cuadran. Algo se sentía mal. Luego te busqué en Google. Le di las gracias y le pregunté si estaría dispuesto a reenviarme la propuesta que Tyler había enviado. Lo hizo. La imprimí y se la entregué directamente a mi abogado. Lo que Tyler no sabía era que usar mi nombre e imagen sin permiso, especialmente para solicitar inversión, era un gran error legal. Lo tenía contra las cuerdas. El aviso legal que enviamos esa tarde fue redactado cuidadosamente. Un cese y desista junto con una advertencia formal de que cualquier uso posterior de mi identidad o asociación con el negocio resultaría en acciones legales inmediatas. Sabía que golpearía duro. Ya no podía seguir con la estafa. Pero las consecuencias no fueron solo legales. Esa misma noche, mamá llamó. Esta vez, no lloró. No rogó. Solo dijo: está en problemas. Está hablando de vender la casa. La casa que le ayudé a comprar. Aparentemente, intentó refinanciar y no pudo calificar. Se estaba quedando sin opciones. Los inversores se estaban retirando. El sitio web había desaparecido. El retiro ya no estaba en el mapa, y todo lo que quedaba era el naufragio de una vida que construyó sobre la base de otra persona. Le pregunté: ¿y qué quieres exactamente que haga al respecto? Se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Solías ser su ancla. Ahora está a la deriva. No dije lo que estaba pensando. Que las anclas solo te arrastran hacia abajo si las dejas. Tyler no estaba a la deriva. Se estaba hundiendo y yo no iba a lanzarme tras él. Una semana después de que aterrizara el cese y desista, el desmoronamiento aceleró el paso. Tyler se había callado. No silencioso, solo callado. El tipo de silencio que significaba que o estaba tramando algo o estaba fuera de control. No me importaba cuál. Había cortado todos los lazos financieros, borrado nuestros nombres de todo lo que habíamos construido juntos y pasado al nuevo proyecto como si nunca hubiera existido. Pero Tyler no había terminado. Una mañana, recibí una notificación de un nombre que no había visto en años: Jason Farrell. En los primeros días de nuestro negocio, Jason había sido nuestro contratista de referencia hasta que Tyler lo echó por una disputa de precios. Abrí el mensaje esperando algo aleatorio. En cambio, decía: oye, acabo de recibir una llamada extraña. Tu hermano me ofreció una parte de una nueva construcción. Dijo que tú todavía estabas involucrado. Sonaba sospechoso. Pensé que deberías saberlo. Me quedé mirando la pantalla por un segundo. Tyler todavía estaba tratando de excavar para volver a entrar en mi sombra. Todavía usando mi nombre como una llave maestra. Reenvié el mensaje a mi abogado. Le dije que actualizara el aviso de cumplimiento. Esa tarde, algo golpeó que incluso yo no vi venir. Tyler publicó un vídeo. Se puso en vivo en las redes sociales, parado en el porche de la casa de retiro sin terminar.
Lo planteó como una actualización entre bastidores, pero todo era un ataque apenas disimulado. Dijo cosas vagas sobre ser traicionado por alguien cercano y cómo ciertas personas no quieren verte tener éxito. Nunca dijo mi nombre, pero todos y cada uno de los comentarios sí lo hicieron. Mi teléfono comenzó a iluminarse. Amigos, clientes, incluso algunos antiguos socios me enviaban mensajes preguntándome qué estaba pasando. Vi todo el asunto de principio a fin y simplemente sacudí la cabeza. Se veía exhausto, sudoroso, divagando. Incluso señaló la cabaña vacía detrás de él como si fuera algún tipo de logro. Lo que no sabía era que 2 días antes, había hecho una llamada silenciosa al condado. Había marcado la propiedad por construcción abandonada, algo que toman muy en serio en nuestra área. Sin un permiso válido y sin inspecciones aprobadas en más de 90 días, el condado tenía derecho a publicar una orden de cese de trabajo. Y eso es exactamente lo que hicieron. 2 días después de su transmisión en vivo, alguien me envió una foto. Un letrero rojo clavado en la puerta principal del retiro. Trabajo detenido, pendiente de revisión. El golpe final. Y luego se quedó en silencio de nuevo. Esta vez, el tipo de silencio que conocía. El tipo que llega cuando alguien se da cuenta de que finalmente se ha quedado sin salidas. Sin más cuenta comercial. Sin permisos, sin financiación, sin limosnas familiares, solo consecuencias. 3 noches después, mamá apareció de nuevo. Sin previo aviso, simplemente tocó el intercomunicador a las 9 de la noche. No respondí. Esperó 5 minutos, luego dejó un mensaje de voz. Está vendiendo la casa. Ya lo sabía. Un amigo en bienes raíces me dijo que había aparecido en los listados esa mañana. Precio bajo. Urgente. Estaba tratando de deshacerse de ella antes de que la ejecución hipotecaria se la quitara. Terminó el mensaje con: tienes que hablar con él al menos. Son mis 2 hijos. Eso fue lo último que me dijo porque a la mañana siguiente bloqueé su número. No fue impulsivo. No fue venganza. Fue claridad. No solo habían dejado que Tyler me exprimiera durante años. Le entregaron la copa. Cada vez que establecía un límite, lo rompían por él. Cada vez que cedía, actuaban como si se lo debiera. Pero no esta vez. Esta vez, el límite se mantuvo y uno por uno comencé a cerrar todas las puertas. La casa se vendió por menos de lo que debía. Lo supe incluso antes de que se retirara el listado. Una fuente silenciosa, alguien en bienes raíces a quien había ayudado hace años, me envió un mensaje sin previo aviso. El lugar de Tyler se fue rápido. Subvaluado. Parece una venta por liquidación. No hubo comunicado de prensa, ni publicación dramática, solo una sola historia en su perfil con una leyenda. Adelante, una foto de sus pertenencias metidas en una unidad de almacenamiento. Recibió una docena de respuestas de simpatía, personas que le decían que siguiera adelante y se mantuviera fuerte, como si todo su desastre fuera solo mala suerte. Nunca dijo mi nombre, pero pude ver el patrón. Estaba tratando de girar la historia de nuevo, presentándose como el que se reconstruía después de ser traicionado, como si no hubiera sido el quien sostenía el fósforo cuando todo se quemó. Y entonces sucedió. Recibí un último correo electrónico, no de Tyler, de algún abogado del que nunca había oído hablar, su tercero o cuarto a estas alturas. El tono era diferente. No era agresivo como los demás. Era vago y serpenteante. Enterrado en la jerga legal había lo que sonaba como una súplica de que volviéramos a las negociaciones, que considerara una solución equitativa, que tal vez pudiéramos reunirnos de buena fe. Era ridículo. No quedaba equidad para dividir. Nada que negociar. Había perdido la propiedad. La empresa se había disuelto. La marca estaba fuera de línea. Los proveedores habían seguido adelante. Ya no había nosotros. No lo había habido durante mucho tiempo. Mi abogado ni siquiera se molestó en responder. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Abrí mi teléfono y me desplacé por mi lista de números bloqueados. El de Tyler ya estaba ahí. Pero no había terminado. El número de mamá bloqueado. Sus interminables mensajes de culpa. Su silencio cuando Tyler cruzaba las líneas. Su negativa a responsabilizarlo. Desaparecido. Y Sharon bloqueada.
Me llamó 3 veces después de que se vendiera la casa. Cada vez abriendo con, ya has dejado clara tu postura. Ahora vuelve a casa. No sé a qué hogar se refería. ¿El que me usaban como una billetera con piernas? No estoy interesado. Primo Lucas, prima Rachel, incluso mi tío que una vez había llamado a Tyler el empresario de la familia, mientras yo estaba sentado allí mismo, bloqueados. 6 nombres, 6 salidas. No se sintió dramático. Se sintió tardío. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No más vibraciones de teléfono en medio de la cena. No más textos largos pretendiendo ser disculpas que giraban hacia la culpa. No más hilos para desenredar. Finalmente estaba fuera. Unas semanas más tarde, recibí una llamada del constructor de mi nueva propiedad. La segunda cabaña estaba adelantada a lo previsto. Los senderos estaban cortados. La terraza con vistas al agua estaba terminada, y acababan de instalar la estufa de leña que había querido desde el primer día. Conduje 2 días después para verlo en persona. El aire era frío y tranquilo, el sol bajo, el lago perfectamente quieto. Y por primera vez en años, mi nombre era el único en la escritura. Sin drama, sin interferencias, sin nadie aprovechándose del sueño, solo yo de pie en la tierra que poseía, en un proyecto que construí con mi propio tiempo, dinero y agallas. No me sentí triunfante. No sentí que hubiera ganado nada. Simplemente me sentí terminado. Tyler todavía anda por ahí en algún lugar. La última vez que supe, estaba alquilando un apartamento de una habitación en una ciudad de la que solía burlarse por ser demasiado lenta. Intentó comenzar otro ajetreo secundario, vendiendo muebles de patio reacondicionados, publicó un vídeo granulado sobre convertir el dolor en propósito. A algunas personas les gustó. Algunos dejaron comentarios. No vi todo el asunto. No lo odio. Simplemente ya no lo conozco. Tuvo una docena de oportunidades para hacer lo correcto, para asociarse honestamente, para respetar lo que di. Y cada vez se eligió a sí mismo. Eso no es familia. Eso es solo alguien que usa la palabra para mantener su pie en la puerta. Ahora la puerta está cerrada y se va a quedar así. Han pasado exactamente 6 meses desde que los bloqueé. Sin desbloqueos, sin resbalones, sin curiosidad a altas horas de la noche que me hizo desplazarme por sus perfiles. Solo silencio. El nuevo retiro está completamente reservado para la temporada. 3 cabañas, un albergue principal y un personal de 5 personas. Cada uno de ellos cuidadosamente seleccionado. Personas que se presentan, hacen el trabajo y no intentan tomar más de lo que dan. No lo construí para demostrar un punto. Lo construí porque finalmente tenía el espacio para hacer algo sin estar constantemente gestionando el daño de otra persona. Hace unas semanas, recibí una carta reenviada a la dirección de mi nueva empresa. Sin dirección de remitente. Escrito a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Tyler. No la abrí. La quemé en el pozo de fuego detrás del albergue principal. No por despecho, por paz. Algunos puentes no necesitan ser caminados, necesitan ser dejados. Y ya he caminado lo suficientemente lejos.